precisamente el que será el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, en esta conferencia de prensa. Toño, te encargo que precisamente mostremos a nuestra gente a Alfonso Durazo, el que será el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver y escuchar aquí a Alfonso Durazo. Señoras y señores, estamos precisamente al tanto y tratando de entender la extensión y los detalles del plan de seguridad y paz, así le llamaron, el plan de seguridad y paz de Andrés Manuel López Obrador y su equipo para el próximo sexenio. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, compañeras y compañeros del Gabinete Legal y Ampliado, distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, representantes de los medios de comunicación, a todos gracias por su atención. Presentaré ante ustedes una síntesis del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024. La versión completa estará a disposición de todos ustedes en formato digital. La crisis de seguridad que vive México no ha sido vista desde los tiempos posrevolucionarios. Sus altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad. Millones de personas han modificado sus patrones de vida para protegerse y muchos han debido emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad. En estas circunstancias de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social, como la falta de empleos de calidad, la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ante semejante complejidad, salta a la vista la necesidad de dejar de lado la fantasía de que es posible superar la inseguridad y violencia mediante soluciones únicas y unidimensionales como la estrategia represiva militar, práctica básica y casi única en el sexenio anterior y en el que está por concluir. Suele asumirse, por ejemplo, que el fenómeno delictivo se circunscribe a los llamados delitos violentos, pero se dejan de lado los llamados delitos de cuello blanco. Entre unos y otros existen vasos comunicantes y redes de complicidad evidentes o discretas, pero en todo caso insoslayables. Por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezcan un margen de protección e impunidad. Y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México solo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente en los aparatos de combate a la delincuencia y procuración e impartición de justicia. De las reflexiones anteriores y del fracaso manifiesto de políticas que han incrementado los problemas que pretendían combatir, se desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, seguridad
interior y seguridad pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del Estado de Derecho y reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y necesariamente radicales, en el sentido de que deben ir dirigidas a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en estas materias. Presento en síntesis algunas de ellas. Primero, erradicar la corrupción y rehabilitar la procuración de justicia. La supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante del próximo gobierno, tendrá por sí misma un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos. Por ello, para enfrentar exitosamente a la delincuencia, comenzaremos por erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Además de realizar las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la Ley Federal de Combate a Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas fantasmas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, entre otras medidas. Se centralizarán las instancias de Contraloría y se fortalecerán los mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. La diferencia de salarios entre un ministerio público, un juez y un policía federal debieran ser mínimas. Actualmente hay un abismo entre ellos. Se buscará que tales diferencias sean mínimas. Promoveremos una reforma histórica para que los mejores abogados les resulte igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que sus remuneraciones y carreras no sean muy distintas. Los efectivos policiales no quedarán muy atrás. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase. La generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país atacarán las causas profundas del auge delictivo. Reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad. Además de los programas de desarrollo y de bienestar sectoriales, regionales y coyunturales ya expuestos en diversas ocasiones, el gobierno federal fortalecerá
el sector social de la economía en la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los servicios, y auspiciará su surgimiento en los ramos de la energía y las telecomunicaciones. Número 3, pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Impulsaremos las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos con sanción definida los incumplimientos de recomendaciones de la Comisión, de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos, así como para garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales. Yo creo que todo esto que ha mencionado Alfonso Durazo es muy importante y de aplaudirse, claro que sí. Creo que hay pocas personas que estarían en contra de redirigir la estrategia de seguridad y paz en México, que ha fallado tan miserablemente en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sobre todo. Pero me llama mucho la atención que fue el propio Alfonso Durazo el que hace unos meses, Toño, dijo que la Guardia Nacional, que la creación de la Guardia Nacional, que nosotros desde un principio cuestionamos y criticamos, no iba a ser prioridad para el nuevo gobierno. Seguramente ustedes se acordarán que fue el propio Alfonso Durazo. La pregunta del millón es, ¿qué panorama le plantearían Cienfuegos y Soberón a Andrés Manuel López Obrador cuando se reunió con ellos? ¿Qué México le han de haber pintado a Andrés Manuel López Obrador para tomar la decisión de volver a la Guardia Nacional y que se convirtiera nuevamente en una prioridad para su gobierno? Porque solamente así puedo entender que una idea de la Guardia Nacional que sacó López Obrador en un mensaje se haya echado para atrás con las declaraciones del próximo secretario de Seguridad Pública y que ahora nuevamente se retome esta idea de la Guardia Nacional, cuando ya se nos había dicho hace unos meses por parte precisamente de Alfonso Durazo que no iba a hacerlo, que esto iba a tomar tiempo en organizarse. Y ahí sí que va a ser muy complicado definir qué fue lo que ocurrió o cuál fue cuáles fueron los datos que recibió Andrés Manuel López Obrador como presidente electo para pues echarse este trompo a la uña, Toño. Sí, porque también fue Durazo el que dijo que no iban a poder sacar el ejército de las calles en los próximos años, pero que iba a salir, ¿no? Que a mal que bien iba a salir, ¿no? Entonces sí tenemos estas declaraciones y qué está pasando. Al fin y al cabo, pues va a haber policía militar, marinos militares y etcétera en las calles, policía federal, todos conjuntos en una Guardia Nacional, ¿no? Con esta nueva propuesta y bueno, con lo que va a pasar ahora con lo que es México, Vicente. Fíjate que me comuniqué con el doctor Edgardo Buscaglia, quien es muy criticado por sus opiniones, pero creo que es una voz importante de escuchar. Me prometió estar con nosotros el lunes, tal vez, Toño, aquí en Sin Censura, experto antimafia, anticorrupción, quien ha sido también crítico de Andrés Manuel López Obrador. Y lo busqué porque leía lo que publicó Guadalupe Fuentes López, colega de Sin Embargo.